Hoy jueves 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor. El Papa estará presidiendo a las 10:30 de la mañana la Santa Misa en la Basílica Papal de Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula de Asís. Para los participantes del encuentro Go Franciscan Youth Meeting, Vamos 2026. Pero antes, como se están apreciando en imágenes para todos quienes nos están viendo en televisión, el Papa ha llegado ya a donde tendrá el encuentro con todos, más de 2.500 jóvenes que han estado esperándolo. Y así es que hoy, como ocurrió en el 1221, cuando miles de frailes se reunieron en torno a San Francisco durante el histórico capítulo de las Esteras es una histórica y masiva asamblea de la familia franciscana en 1221, como decía, y que congregó a más de 3.000 hermanos, y como no cabían en conventos, usaron esteras o petates y chozas de rama, tiendas de campaña improvisadas. Así vuelve a convertirse, entonces era el capítulo de las esteras, pero ahora se convierte de nuevo en un gran lugar de encuentro. Más de 2.500 chicos procedentes de toda Europa y de otros países están participando desde el 3 hasta hoy en el Go Franciscan Youth Meeting, organizado justamente con motivo del 8º centenario del tránsito de San Francisco de Asís. Los participantes han vivido una intensa experiencia de espiritualidad, oración, formación y fraternidad en los lugares donde San Francisco descubrió su vocación. Estos chicos se han encontrado en estos días con el objetivo de ayudarles a reflexionar sobre los grandes desafíos del mundo actual a la luz del Evangelio y del carisma franciscano. El núcleo del programa ha estado formado por 9 talleres temáticos dedicados a asuntos como la paz, la ecología integral, la economía fraterna, el arte, la comunicación, la justicia social, la vocación y la fraternidad. A través de estos espacios de diálogo y trabajo conjunto, los chicos han elaborado una carta misionera que posteriormente llevarán a sus respectivos países como fruto del encuentro. Esta mañana a las 8:30 el Papa fue recibido oficialmente en el campo deportivo Migagelli por el obispo de Asís y por las principales autoridades civiles y regionales. Luego se ha trasladado a la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde ahora, como se puede apreciar, está siendo recibido sobre todo por los de Asís y por los chicos y familias que lo han estado esperando. Pero también tendrá su acogida oficial por los ministros generales de las 3 ramas de la familia franciscana, los frailes menores, conventuales y capuchinos. Y después de esto tendrá el encuentro con jóvenes reunidos en la explanada de la Basílica, respondiendo a 3 preguntas formuladas por ellos. Luego a las 9:15 está previsto que se reunirá con los representantes de las órdenes franciscanas, los obispos presentes y el Comité Nacional del 8º centenario de la muerte de San Francisco. A las 10:30 presidirá la celebración eucarística solemne en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Y antes de la bendición final, un chico dirigirá unas palabras de agradecimiento al Papa en nombre de todos los participantes. Como decía el ministro general de la Orden de los Frailes Menores, Fray Máximo Fusarelli, expresó su deseo de que León XIV transmita esperanza, confianza y una visión de futuro a los participantes, mientras que los chicos, dijo, contagien al pontífice con su entusiasmo, sus inquietudes y su deseo de construir un mundo mejor. Fusarelli también destacó que el Papa quiso estar personalmente presente en este encuentro con los jóvenes, demostrando la importancia que concede a las nuevas generaciones dentro de la conmemoración franciscana. También Fusarelli subrayó que los participantes han mostrado un profundo interés por temas distintos como las periferias, la justicia y la paz. Respecto al atractivo permanente de San Francisco de Asís, el religioso señaló que su mayor legado sigue siendo su humanidad, una vida plenamente unida al Evangelio, vivida como un camino de búsqueda, crecimiento y libertad más que como un modelo rígido. Esta autenticidad, afirmó, continúa inspirando a los jóvenes 8 siglos después. Se presentó la conversión ecológica como una transformación que implica no solo proteger el medio ambiente, sino también renovar el corazón y las relaciones humanas, entendiendo que cuidar la creación significa también cuidar a las personas.
En estos instantes ya el pontífice está siendo recibido por los frailes, los ministros generales de las 3 órdenes franciscanas, Fray Máximo Fusarelli, frailes menores, Fray Carlos Alberto Trovarelli y Fray Roberto Genuín. Y se están dirigiendo hacia desde el estrado donde el Papa estará respondiendo a las distintas preguntas de los chicos. Seguidamente, obviamente, Fray Marco Vianelli, que es el ministro provincial de los frailes menores de Umbria y Cerdeña, desde el atrio de la Basílica, le dirigirá un saludo al Santo Padre, como podemos ya apreciar en estos instantes. Santidad, con profunda alegría y sincera gratitud, le dirigimos nuestra más cordial bienvenida a la Porciúncula, este pequeño y santo lugar que San Francisco amó más que cualquier otro y que quiso dejar a sus hermanos como memoria viva de los orígenes del carisma franciscano. En nombre de la provincia seráfica de San Francisco de Asís de los frailes menores de Umbria y Cerdeña, custodio de este santuario tan querido por el pobrecillo, y en nombre de todas las familias franciscanas, le expreso el honor y la emoción de acogerlo en esta tierra bendita, donde el Evangelio sigue resonando en la sencillez, la fraternidad y la paz. Su presencia entre nosotros adquiere hoy un significado particularmente intenso en este año dedicado al centenario del tránsito de San Francisco. Miles de jóvenes procedentes de toda Europa se han reunido en torno a la Porciúncula para compartir un camino de fe, esperanza y fraternidad. Jóvenes que se han dejado interpelar por testigos sobre temas como la paz, la marginalidad, la identidad, la misión, la economía y la belleza, buscando caminos para comprometerse personalmente y no permanecer como espectadores pasivos. Han redescubierto en Francisco a un maestro siempre actual, capaz todavía de hablar al corazón de las nuevas generaciones y de señalar caminos de reconciliación, de cuidado de la creación y de la auténtica fraternidad universal. Santidad, aquí en la Porciúncula, San Francisco comprendió su vocación. Aquí acogió a los primeros hermanos. Aquí Santa Clara consagró su vida al Señor. Aquí floreció la indulgencia del perdón de Asís, signo de la misericordia sin límites de Dios. Hoy esta misma gracia sigue atrayendo peregrinos de todas las partes del mundo. Aquí, el 3 de octubre de 1226, acogió cantando desnudo sobre la desnuda tierra a la hermana muerte. Le agradecemos haber acogido nuestra invitación y haber querido encontrarse con estos jóvenes, quienes ahora le dirigirán algunas preguntas para encontrar en su ministerio aliento y apoyo, a fin de convertirse en testigos creíbles de aquel Evangelio que en otro tiempo fascinó a Francisco. Era Fray Marco Vianelli, ministro provincial de los frailes menores de Umbria y Cerdeña. Un encuentro donde será caracterizado por la algarabía, por la alegría juvenil. A continuación, le hace una pregunta Carolina de Zagreb al Papa. Santo Padre, me llamo Carolina, vengo de Croacia, de la parroquia San Antonio de Padua. Hemos crecido en las parroquias franciscanas, acompañados por los frailes, aprendiendo de San Francisco que el Evangelio se anuncia ante todo con la vida, a través de la alegría, la sencillez, la fraternidad y la cercanía a cada persona. Gracias a esta experiencia, hemos descubierto una fe viva, que no se quede encerrada en las iglesias,
sino que se convierte en servicio, acogida y esperanza para los demás. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo que cambia rápidamente, en el que muchos jóvenes tienen dificultades para encontrar puntos de referencia, para construir relaciones auténticas y para abrir el corazón a Dios. Nosotros también deseamos ser testigos creíbles del Evangelio en los lugares donde vivimos, estudiamos y trabajamos, llevando la luz de Cristo con el estilo sencillo y fraterno de San Francisco. ¿Qué consejo nos daría a nosotros, los jóvenes, que crecimos en la espiritualidad franciscana, para que podamos seguir siendo auténticos discípulos de Cristo y llevar esperanza a nuestros compañeros sin perder la alegría del Evangelio, la sencillez del corazón y esa cercanía a las personas que hace creíble todo testimonio cristiano? Gracias, Carolina, por tu pregunta. Primero que todo, buenos días a todos ustedes. Un saludo también a los jóvenes que ya están dentro de la basílica, que nos acompañarán con las pantallas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, Carolina, gracias por tu pregunta. Creo que muchos, al escucharla, han notado que ya contenía parte de la respuesta, porque has dado testimonio del estilo de sencillez, fraternidad y cercanía que te ha convencido y te ha permitido madurar en la fe, formando parte de una comunidad, pero abierta a todos. Esto ha sucedido en una región de Europa que hace tan solo 30 años vivió la guerra y la peligrosa mezcla entre confesión religiosa y nacionalismo. En realidad, la presencia de los franciscanos había inspirado durante siglos el diálogo y había contribuido a la convivencia pacífica entre católicos, ortodoxos y musulmanes. Hoy en día, ser fieles a esta tradición de cercanía significa ir contracorriente, trabajando por la purificación de la memoria y la cultivación de la reconciliación. A los cristianos se les pedirá cada vez más que se conviertan en artífices de paz en el seno de sociedades tentadas a instrumentalizar la religión en la confrontación de identidades. Ser testigos de Cristo sigue siendo, por tanto, fascinante y exigente, porque abre la mente y el corazón más allá de las fronteras artificiales, es decir, más allá de los miedos provocados por la desinformación y los muros del prejuicio. Alejarse de la cultura del poder y construir la civilización del amor no se comprende ni se acepta de inmediato. De San Francisco, sin embargo, aprendan la radicalidad evangélica, que es lo contrario del fundamentalismo. No los vuelve ciegos ni violentos, sino sensibles, atentos siempre en el seguimiento de Jesús y por tanto humildes y acogiendo a todos. No es fácil, pero da mucha alegría. Intenten ahora imaginar por un momento el lugar en el que nos encontramos hace 8 siglos, aquí, en pleno campo. Se habían reunido con Francisco cientos de jóvenes hermanos de toda Europa. Traten de visualizarlos, tal y como relatan las florecías, viendo en la explanada, sentados a los hermanos por grupos, 60 aquí, 100 allá, 200 o 300 más allá, todos aún ocupados en razonar de Dios, unos llorando de consuelo,
otros en oración, otros en ejercicios de caridad y en un ambiente tal de silencio y de modestia que no se oía el menor ruido. Ese silencio es lo contrario de la guerra, con su violencia, sus gritos y su crueldad. Las esteras de aquellos frailes, al igual que hoy los sacos de dormir de ustedes, hablan de paz. Esta es la iglesia, una asamblea de hermanos y hermanas a la que todos están invitados. Queridos jóvenes, qué bonito es estar juntos para razonar sobre Dios y de esta manera juntos en su luz, en su vida misma, en su belleza, en su misterio, en su seriedad. Den testimonio de este estilo en todas partes, especialmente en un tiempo en que la tecnología hace que sea más difícil que las personas de carne y hueso compartan entre sí. San Francisco descubrió que elegir la pobreza puede acercar a los alejados, fomenta el encuentro e invita al intercambio de dones. Así, intuyó que el Evangelio no se puede separar de las decisiones de Jesucristo, quien se hizo pobre para enriquecernos. El Evangelio es su vida, su camino, su confianza inquebrantable en el Padre. Si nos reunimos en su nombre, Él viene en medio de nosotros y la alegría que nos llena el corazón es libre y sincera. Esta alegría evangeliza más que las palabras y no se puede ocultar. Dos palabras con Carolina y, por supuesto, la entrega del rosario bendecido por él. Es el momento de Giovanni de Bologna. Tengo 27 años y vengo de Bolonia. Los jóvenes vivimos inmersos en un mundo en el que reina la cultura de lo provisional y en el que nos asustan las decisiones definitivas sobre la vida. A pesar de ello, Dios, de una manera única y amorosa, nos habla continuamente y nos llama a seguirle con una promesa de vida y de alegría, revelándonos poco a poco nuestra vocación. Esta es mi pregunta. ¿Cómo podemos decirle un sí pleno y valiente, evitando poner la mano en el arado y luego mirar atrás, dando un peso excesivo a los cansancios y a la renuncia del camino? ¿Qué le ha ayudado a usted en su camino vocacional? Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni, por esta pregunta, diría valiente, llena del anhelo por lo que perdura. Hoy en día tendemos a hablar negativamente de lo provisional. Sin embargo, antes era la Iglesia la que educaba con insistencia en el sentido de lo provisional. Este mundo pasa, el tiempo corre, las cosas terrenales son cambiantes. Solo Dios permanece, porque es eterno. Debemos preguntarnos, pues, ¿qué ha cambiado? Para no estar entre aquellos que añoran el pasado y por ello no afrontan el presente ni asumen responsabilidades para el futuro. En casi todo el mundo está desapareciendo la estabilidad de las sociedades tradicionales, aquella gracias a la cual generaciones enteras solo podían ver cambios mínimos a lo largo de una vida. En su seno, todo estaba muy regulado y predeterminado. Entonces el testimonio de la Iglesia invitaba a no acomodarse en un destino ya escrito, a discernir el valor de cada gesto individual en relación con la eternidad. Y en cambio,
con una interpretación a veces confusa de la libertad, nos ilusionamos pensando que la vida nunca se resuelve de una vez por todas, porque el contexto en el que vivimos cambia rápidamente y nosotros también cambiamos mucho. Con ello, sin embargo, aumentan asimismo el miedo y la posibilidad de perderse. En este contexto, el valor de tomar una decisión definitiva es quizás el acto más revolucionario. Tomar una decisión para siempre no nos encierra en una jaula, sino que nos abre a un dinamismo mayor. Amar es un éxodo, un camino por descubrir, un recorrido en el que Dios anda con nosotros. Y este es el verdadero sentido de toda vocación. La Biblia nos inspira a vivir así, como quienes están llamados a levantarse, a recorrer su propia historia, recibiendo como un don del Señor la orientación y el sentido, para amar según sus designios. La fe, la confianza y la fidelidad revelan aquí su indisoluble entrelazamiento. De este modo, en la fe desmontamos la ilusión de que los problemas se resuelven huyendo, traicionando o intentando dar unos pocos pasos por caminos siempre diferentes, sin llegar nunca muy lejos. De hecho, se pueden multiplicar las experiencias, los contactos y el consumo, pero permaneciendo siempre en el mismo punto. El coste humano es elevado y el vacío interior es profundo. No es raro que se llegue a utilizar a las personas y a ser utilizados por ellas. El para siempre, entonces, es una gracia a la que Dios mismo nos ayuda a responder con nuestra fidelidad para alcanzar la plenitud de la vida. Desde la adolescencia es importante, por tanto, aprender a conocerse a sí mismo, a tomar decisiones y a arriesgarse, es decir, a responder a la llamada del Señor, sin dejar de hacerlo en la edad adulta, tanto en las decisiones ya tomadas como ante las que aún quedan por tomar. Es una aventura en la que nadie debe sentirse solo y que, al igual que la fe, durará hasta el último instante. Por mi propia experiencia puedo decir que el Señor nunca me ha abandonado. Siempre me ha acompañado, regalándome incluso personas con quienes caminar juntos. Así, en mi vocación a ser sacerdote, miembro de la comunidad agustina y misionero, he encontrado una especie de luz que me ha guiado hasta hoy, hasta el momento en que tuve que decir sí a una llamada muy especial, la de ser papa. Un gran consejo del pontífice a cada uno de estos chicos hoy día. En la adhesión al proyecto único que Dios manifiesta para cada uno de nosotros, la llamada fundamental, inscrita en cada corazón, es una llamada a la comunión y no se escucha una sola vez, sino cada día. El pecado enturbia la claridad sobre este punto, introduciendo en los vínculos fundamentales desconfianza, rivalidad y recelo. En cambio, gracias a Dios, toda vocación es también un camino de redención y sanación. La invitación de Jesús que nos llama a seguirle ilumina nuestra dignidad y nos hace honrar la de los demás, sintiendo confianza y depositándola en los demás. Esta dinámica es tan liberadora que merece toda nuestra pasión. Gracias también del Papa a Giovanni, este chico italiano de Bolonia.
Es el momento ahora de Luigi, de Paternò, Sicilia. Santo Padre, me llamo Luigi, tengo 22 años y soy de Paternò, un pueblecito de Sicilia. Soy portavoz de la Juventud Franciscana de Sicilia, un grupo de jóvenes que sigue el carisma franciscano. Me gustaría plantearle una pregunta sobre un aspecto de San Francisco que me llama mucho la atención. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia romana. A pesar de vivir en una época en la que la Iglesia se veía marcada por contradicciones y dificultades internas, no elige el camino de la herejía, no ataca ni juzga a la Iglesia de aquel tiempo, sino que prefiere obedecer al Papa. La suya es una elección libre y revolucionaria, al más puro estilo menor, cuyo único objetivo es vencer la miseria del juicio con la compasión y la reparación que solo el amor puede dar. Hoy en día, muchos jóvenes dicen que creen, pero no en la Iglesia. Y desde nuestras comunidades observamos a veces una Iglesia con sus contradicciones y sus crisis internas. Por eso me pregunto, ¿cómo hacemos para permanecer en este amor reparador? ¿Por qué resulta difícil en la actualidad ver a la Iglesia como una madre que incluso con sus heridas siempre está dispuesta a acogernos y amarnos? Gracias, Luigi. Grazie, Luigi. Tu pregunta es una pregunta de actualidad que nos lleva al corazón de la experiencia de San Francisco. Abordarla significa compartir un deseo. El deseo del Señor Jesús respecto a la Iglesia. Francisco lo escuchó mientras contemplaba al crucificado. Deberíamos volver siempre a este deseo. Muchas personas a lo largo de la historia y también ahora no han podido experimentar la Iglesia tal y como Jesucristo quiere que ella sea. Esto causa sufrimiento, deja heridas y decepciones, y para algunos puede llegar incluso a convertirse en un obstáculo para creer. En el Evangelio, Jesús nos alerta sobre este tipo de tropiezo, es decir, sobre el escándalo que sus discípulos pueden causar a los demás, especialmente a los pequeños y a los pobres. El deseo de Jesús lo vemos en el grupo que desde el principio se forma a su alrededor. Es reunir a un pueblo en el que se supera aquello que suele dividir a los seres humanos. Alrededor de Jesús se convierten en hermanos y hermanas, hombres y mujeres que de otro modo nunca se habrían conocido o tratado. Cuando este milagro de la Iglesia sigue ocurriendo, gracias a Dios, sigue siendo sorprendente incluso hoy en día en nuestras ciudades, llenas de muros invisibles que nos separan unos de otros. ¿Cuántas discriminaciones y desigualdades podrían acabar de inmediato en cuanto nos reconozcamos como hermanos y hermanas? Hay además otro aspecto de esta revolucionaria unidad. Jesús dice que no sea así entre ustedes. Es decir, no debe ser como entre los grandes de la tierra y los poderosos del mundo que buscan protagonismo y se imponen sobre los demás. Por el contrario, el que quiera ser importante, que se haga servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. El deseo de Jesús para la Iglesia es claro. Se trata de que nos convirtamos en su cuerpo y manifestemos su vida, seguir su ejemplo y ejercer un tipo diferente de fuerza que no humilla, sino que levanta.
La palabra de Dios, los sacramentos y la práctica del amor fraterno son caminos de transformación para hacer realidad en nosotros la imagen de Cristo. Francisco lo recorrió. No dominar, sino servir. No aferrarse, sino recibir. No retener, sino devolver. Es la vida de Dios la que repara la iglesia y la convierte en un pueblo libre, un lugar de respiro y de salvación. Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta obra siempre en marcha. Tenemos diferentes responsabilidades y vocaciones, pero caminamos juntos, inspirándonos, ayudándonos y corrigiéndonos mutuamente. Es importante colaborar con nuestra parte. Entonces, hablaremos de la Iglesia con el cariño con el que se habla de una madre, porque reconoceremos que le pertenecemos. Será una forma sincera de amar a esas personas y a esa historia en la que Jesucristo viene a nosotros y permanece con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Con humildad. Este es el Evangelio que anunciamos para compartir el deseo del Señor, pues no hace falta que aparentemos ser mejores de lo que somos. Es necesario reconocer y dejar que Jesús resucitado actúe en nuestra vida, en la historia de todos nosotros. 3 preguntas en los cuales el Papa invita así a los jóvenes a seguir el ejemplo de San Francisco, viviendo una fe alegre, sencilla y valiente, a responder con generosidad a la llamada de Dios, a ser artesanos de paz y fraternidad. Concluyamos esta primera parte con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Que nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Y así esta primera parte ya da por concluida. A continuación el Papa en el claustro del convento saludará a los representantes de las órdenes franciscanas, dará un saludo a los obispos presentes, otro a los miembros del Comité Nacional para el 8º centenario de la muerte de San Francisco. Todo esto momentos antes, por supuesto, de lo que será la celebración eucarística.